Hola, bienvenidos a El Reflejo de los Astros. Hoy vamos a hablar del zodíaco tropical y del zodíaco sideral. ¿Cuál utilizar? ¿Cuál es el que utilizamos nosotros? Y un poco qué diferencias hay. Bueno, es un tema un poco complejo, ya que involucra un conocimiento astrológico, pero también astronómico de las características del universo en sí, ¿no? Y de nuestra galaxia. Pero tampoco queremos complicar demasiado, ¿no? Simplemente, en primer lugar decir que el zodíaco tropical es el que estamos usando nosotros y es el que se usa en la astrología occidental. Luego, el sideral es el que se usa ahora actualmente en la astrología védica, de la cual yo tengo que decir que tampoco tengo mucho conocimiento sobre esta astrología, ¿no? Y tampoco, aparte de algunas cositas sobre la astrología oriental, ¿no? Entonces, sin más, nosotros estamos usando la astrología tropical. ¿Qué diferencia hay? Bueno, en un principio, cuando en la antigüedad se comenzó con el estudio de la astrología, ¿no?, por medio de la observación, pues las constelaciones se encontraban en una posición en lo que podríamos decir la bóveda celeste, es decir, lo que ellos veían en ese momento cuando miraban al cielo, ¿no? Pero resulta que estas constelaciones, son grupos de estrellas que simplemente utilizaban un poco para orientarse en el espacio, ¿no? Pero claro, el movimiento de la Tierra y del Sol en sus órbitas es un poco más complejo, porque ya sabemos que la Tierra pues tiene un eje y este eje no gira exactamente de la misma forma que gira el Sol alrededor de la Tierra, ¿no?, desde un punto de vista geocéntrico, que es el que debemos utilizar nosotros en astrología. O sea, ya sabemos que la Tierra es la que orbita alrededor del Sol, pero cuando nosotros lo miramos desde el punto de vista subjetivo, que es el que tenemos que utilizar como individuos o como seres con conciencia, pero nuestra conciencia es subjetiva. Entonces, igual que una persona, lo que le importa a esa persona es los acontecimientos y todo lo que a su alrededor va surgiendo desde su punto de vista subjetivo, pues en la astrología también usamos ese punto de vista subjetivo, como si la Tierra fuera la que está en el centro, porque al final todos los planetas van girando alrededor, ¿no?, que es lo que usamos nosotros en la carta astral, igual que el Sol. Entonces este eje de la Tierra no tiene una especie de rotación, como si fuera una peonza que va girando y se va moviendo ese eje también. Cada ciertas vueltas va moviéndose un poco, ¿no? Y eso es lo que ocurre también con la Tierra. Entonces lo que ocurre y lo que se ha observado es que los signos también se van a ir moviendo si nosotros tuviéramos en cuenta que esa eclíptica por donde van pasando todos los planetas y el Sol, la parte que, si dijéramos de atrás, que es donde está desde nuestro punto de vista todas las constelaciones, pues va girando, ¿no? Si en un principio el cero de Aries estaba en Aries, hoy en día vemos cómo se ha ido moviendo hacia Piscis. Aparte de, luego dice aquí que a partir del 2011 una corriente de la Escuela de la Astronomía Sideral incluyó a Ofuco, que ya os sonará, que es como una nueva constelación
como la 13ª constelación del zodiaco sideral. Nosotros ya hemos dicho otras veces que estamos en contra de incluir a Ofiuco o cualquier otra constelación, porque está, los 12 signos, cada uno tiene 30 grados y por eso pues son 12, ¿no? Porque si multiplicamos, pues nos da los 360 de la eclíptica. Bueno, dice que las antiguas civilizaciones que utilizaron la astrología hace más de 3200 años, el inicio de la primavera marcaba el inicio del año, puesto que era el momento en el que la vida volvía a brotar y se consideraba pues que ahí comenzaba el zodiaco, ¿no? Ahí comenzaba Aries. En la época helenística, Ptolomeo propuso un nuevo sistema: equiparar el grado de 0 de Aries con el comienzo de la primavera en el hemisferio norte. De este modo se contemplaba el movimiento de precisión y ya no era necesario ajustar el sistema periódicamente para que coincidiera con las constelaciones. Los únicos elementos que se necesitan para calcular el comienzo del zodiaco tropical son el Sol, el ecuador terrestre y la eclíptica, que la eclíptica sería la representación gráfica de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Los dos puntos en los que se interceptan los dos círculos del ecuador y la eclíptica son los equinoccios. Cuando el Sol pasa por ellos comienza la primavera y también el 0 de Aries, que es tan importante en astrología. Aquí es donde comienza todo el ciclo astrológico. Por lo tanto, este sistema depende exclusivamente de la posición relativa al Sol y de la Tierra, y se ignora la posición de las constelaciones. El énfasis se pone en la Tierra, en el mundo. Vale. ¿Por qué se ignoran las constelaciones? Porque las constelaciones, hemos dicho antes, que son simplemente un cúmulo de estrellas, una agrupación más bien de estrellas, elegidas, pues bueno, ya fuera por su forma, porque recordaban a alguno de los signos, ¿no? La constelación de Tauro, pues, o recordaban a ese animal que ellos querían ver en cada signo, ¿no? De alguna forma, la astrología es un sistema de símbolos, ¿no? Es un lenguaje de símbolos. Y entonces, pues, para poder recordar las características de cada signo, pues ellos tenían su forma, ¿no? Que era, pues, hacer que cada signo se correspondiera, pues, con un animal o con un personaje, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues al final las estrellas que haya detrás no es importante. O sea, no es una energía que venga de esa constelación y nos esté afectando a nosotros de tal o cual tipo de energía, ¿no? No tiene que ver con eso. Simplemente es un sistema subjetivo que tiene una mecánica que, para que sea exacta, nosotros tenemos en cuenta la Tierra y el Sol, también los demás planetas, y es el sistema que parece funcionar, ¿no? A lo largo de los años, con la observación de los acontecimientos en la vida de la Tierra y el movimiento de los planetas, pues vemos que tiene una correlación. Y esto es al final lo importante, ¿no? El zodiaco tropical fue ideado por los babilonios y la idea es dividir la banda zodiacal en 12 trozos de 30 grados de arco cada uno y usarlos de referencia para situar el Sol. Ya he dicho algunas veces, tengo otro vídeo por ahí también sobre Ofiuco y así, y en el que se dice por qué son 12, ¿no? Quizás si se hubiera usado otro número hubiera también funcionado. Al final es un marco de observación que nosotros tenemos que utilizar. El caso es que siempre utilizamos el mismo para poder ver la correlación y que esa correlación sea correcta y siempre la misma. No podemos usar... imaginemos que empezamos a usar a Ofiuco ahora. Bueno, pues quizás si empezamos a observar
¿qué correspondencia habría a lo largo de mucho tiempo? Pues podría funcionar, no digo que no, pero estaríamos echando por tierra todo el trabajo astrológico que se ha hecho durante milenios. Entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, pues eso, dice que en el tropical, que es el que usamos nosotros, todas las casillas son idénticas, o sea, los signos siempre tienen 30 grados, mientras que en el sideral no todas las constelaciones son igual, no son igual de grandes, claro. Entonces ahí tenemos grandes problemas. Yo creo que tiene ese zodiaco sideral, ¿no? Entonces, bueno, en un momento dado, Hiparco fijó el inicio de una de las casillas de la posición que ocupaba el Sol en el equinoccio de primavera, de forma que el Sol entraba en la casilla el 21 de marzo y la abandonaba el 20 de abril, que sería pues el signo de Aries. Y dice pues que como esa constelación era la más cercana a esa casilla, a la constelación que era Aries, pues la llamaron así Aries, ¿no? Entonces es, bueno, pues eso, un sistema que tiene en cuenta en los solsticios, el de invierno, el de verano y los equinoccios, el de otoño y el de primavera. El equinoccio de primavera sería el punto de Aries, o sea, cuando el día es igual a la noche, exactamente igual. Y en ese momento, pues se consideró que comenzaba el zodiaco. ¿Se podía haber empezado por otro punto? Pues sí, también. Pero en algún momento tienes que ponerlo, o sea, es al final una convención. Por eso también nosotros decimos que el equinoccio de otoño, que es el que hemos entrado ahora, o el punto de 0 de Libra, pues también tiene su importancia, igual que los dos solsticios de verano y de invierno. Si lo vemos aquí, por ejemplo, en una carta astral, vemos el eje Aries-Libra, por eso es tan importante este eje, ¿no? Aries-Libra, Cáncer-Capricornio. Primavera, Aries, verano, Cáncer, otoño Libra, invierno Capricornio. Esto sería el comienzo de cada una de las estaciones. Entonces, bueno, sin más, yo me inclino por usar el zodiaco tropical porque la astrología es un sistema de observación y de correspondencia universo-tierra, que sería un sistema de observación subjetiva, que en mi opinión es la única que podemos tener, porque somos sujetos y tenemos que tener una observación subjetiva. No podemos ser objetivos del todo cuando nosotros estamos involucrados, ¿no? El punto vernal se va moviendo en torno a 1 grado cada 72 años. Por eso actualmente, pues ya, bueno, aquí dice que cada 2160 años la posición del Sol del 21 de marzo se mueve 30 grados. O sea, cada 2160 años el punto vernal se movería un signo. Con lo cual, pues ya vemos que actualmente el zodiaco tropical, que sería este del centro, y el zodiaco sideral, pues ya no coinciden. No coinciden y cuantos más años pasen, menos van a coincidir, ¿no? Entonces, pues sin más, nosotros nos quedamos con la astrología que utiliza el zodiaco tropical y nos vale. Y no nos metemos en más historias que no es necesario, ¿no? Si alguien tiene interés en estudiar un poco esto, pues le sugiero que trate de entender un poco qué es la eclíptica, cuál es el plano ecuatorial, cómo no coinciden. El plano ecuatorial es fácil de entender, ¿no? ¿Dónde está el ecuador en la Tierra? Pues la eclíptica no coincide, ¿no? Entonces los puntos donde se van cruzando son los que nosotros hemos utilizado como referencia, ¿no? Por así decirlo. Entonces, de esta forma, la astrología tropical, el zodiaco tropical es el que nos facilita mucho la tarea y no tenemos que andar haciendo como se hacía al principio, ¿no? Tener que variar un poco cada ciertos años
para que sea más exacto, ¿no? Porque cuanto más tiempo va pasando, más inexacto se va a volver. Entonces, bueno, nosotros nos quedamos con la astrología tropical, con el zodiaco tropical, perdón, en la astrología occidental, que es la que nosotros estamos trabajando. También decir que no tengo nada en contra de la gente que use el zodiaco sideral y mucho menos los que utilicen otro tipo de astrología védica, oriental o etcétera, ¿no? Al final, cada uno utiliza su marco de observación y se basa un poco en lo que otros han estudiado anteriormente durante muchísimos años, ¿no? Entonces todo ese conocimiento nosotros lo utilizamos en la actualidad para hacer otro tipo de observaciones. Así que sin más, pues lo dejamos aquí. Espero que se haya entendido un poco, ya que es un tema un poco complejo de entender y de explicar. Simplemente yo tampoco voy a profundizar más porque ya es suficientemente compleja la astrología teniendo en cuenta el zodiaco tropical que no vamos a meter más factores para tener más complicación, ¿no? Para hacerlo aún más complejo. Simplemente tenemos que ir haciendo un trabajo de observación con los elementos de los que disponemos, ¿no? Bueno, y sin más, pues vamos a dejar el vídeo aquí en un programa de astrología. Por ejemplo, que sería AstroWorld 2000, sí que te da opción, ¿no?, de ver el zodiaco por defecto te viene el zodiaco tropical, porque es el que usamos casi todo el mundo, pero bueno, si tienes curiosidad por ver un poco cómo sería en el sideral, pues coges la opción de sideral y vemos cómo te cambia incluso el signo, ¿no? En vez de pasar de ser un ascendente Leo, te puede pasar a ser ascendente Cáncer. Incluso el Sol pasa de ser un Libra a ser un Virgo, etcétera, ¿no? O sea, para que veamos qué efectos puede tener el utilizar este otro zodiaco. Como vemos, es un cambio bastante importante, ¿no? Lo vamos a dejar como estaba en el zodiaco tropical y es el que nosotros vamos a seguir utilizando porque creemos que es el que funciona, por lo menos para nosotros funciona, y para la mayoría de los astrólogos en Occidente, incluso también en Oriente. O sea, hoy en día es el zodiaco más generalizado y el que más se utiliza. Pues sin más, muchas gracias por seguir en El Reflejo de los Astros y nos vemos en el siguiente vídeo.